gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Sí, hemos entrado a una época que se le llama la postcristiana, en la que los católicos, el cristianismo, está siendo arrojado contra las cuerdas, como se dice en el argot boxístico, contra las cuerdas. Sí, se nos está atacando, se nos viene atacando, no desde ahora, ya desde el tiempo de la Ilustración, con estos filósofos franceses, alemanes, eh, Nietzsche, Marx, etcétera, y posteriormente, siglo XIX, siglo XX, y se va avanzando con otros filósofos, Sartre, etcétera, ¿no? Obviamente también el protestantismo. Y a veces incluso dentro de la iglesia hay voces que atacan a la misma iglesia. Los católicos estamos contra las cuerdas. Sí, nuestras doctrinas están siendo atacadas. Por ejemplo, la doctrina del matrimonio entre un hombre y una mujer, nuestra doctrina sobre la vida, la concepción del ser humano en el vientre materno, el celibato, entre otras cosas, ¿no? Nuestros sacerdotes, por causa de algunos que han cometido actos contra niños, ¿no? Violaciones sexuales, todos nuestros sacerdotes por eso están siendo denigrados. Y a nivel de los laicos, se burlan de nuestra religiosidad, incluso hasta dentro de la familia, ¿no? Es algo, es algo contradictorio. Atacan nuestros templos en pro de una supuesta reivindicación de la feminidad, ¿no? Atacan nuestros templos, hacen actos obscenos dentro de ellos, han quemado templos nuestros. Entonces, de afuera se pide tolerancia, pero son intolerantes contra nuestra fe. Y obviamente, los católicos no hemos sabido dar respuestas apropiadas, oportunas, rápidas incluso. Entonces hemos quedado con una fe infantil. Las catequesis, lamentablemente, no son suficientes no han sido suficientes y actualmente tampoco lo son para empezar a dar respuestas a todos estos ataques. En suma, nos hemos quedado en una mera religiosidad popular en muchos católicos, ¿no? Las catequesis abundan de dinámicas, de juegos, preocupados en estas cuestiones metodológicas que son ciertamente necesarias, pero no son principales. A los jóvenes, a los niños, hay que hacerlos pensar. Si los niños de 10, 11, 12 años ya están recibiendo matemáticas superiores a las que anteriormente, pues, estoy hablando, por ejemplo, de mi época, 40 años atrás, se enseñaban pues aritmética, cosas sencillas, ¿no? Ahora ya está que se les enseña álgebra, geometría, ¿no? Cosas más complejas. Si se dan estas materias, ¿por qué no puede darse una enseñanza un poquito más compleja en lo religioso? Ahora sí hay que saber defenderse en la forma y en el fondo. Miren cómo es que Cristo nuestro Señor en San Mateo capítulo 10 versículo 16 nos dice: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Sencillos, ¿no? O sea, no es que tampoco vamos a ir a atacar, a dar de golpes a quienes pues nos atacan, ¿no? Doctrinalmente, no. Vamos a ver el Evangelio, eh, cómo es que Cristo deja sin argumentos a aquellos que protestaban contra él, contra su doctrina. Claro, va a romper con esta visión que se tenía de aquel entonces de lo que era la religión. Y ahora como que nos hemos encasillado en una forma de religiosidad popular que nos está guiando y que no nos deja crecer, no deja que esta fe infantil que recibimos de cuando pues éramos catecúmenos de la primera comunión, ¿no? Crezca, se desarrolle y podamos dar respuestas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia.
Vamos a ver este precioso pasaje del Evangelio, que está lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El siguiente texto está tomado del Evangelio, como decíamos, de San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo? ¿De Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá entonces por qué no creyeron en Él. Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, le respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Calladitos los dejó, así en silencio. Ya no supieron qué decir, no dijeron nada, no supieron decir ya nada más. Bien, entonces, qué precioso este texto, cómo es que Jesús nos enseña así a ser astutos como la serpiente, ¿no? Precavidos, astutos, ¿no? Como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Entonces nosotros también podemos imitar a Jesús en esta forma de, de encarar a aquellos que vienen y nos atacan nuestra doctrina. Y así como lo hizo Jesús, sin herir ni rebajar al interlocutor. Hay que saber dar argumentos y razones de nuestra fe, como nos va a enseñar San Pedro. Hay que estar preparados. No tenemos por qué ser, pues, eh, teólogos, tener doctorados en Sagradas Escrituras, en metodologías de estudio de la Biblia, de la hermenéutica, de la exégesis, historia de la iglesia o de patrística, ¿no? Que para muchos es muy desconocido todo esto, ¿no? De la dogmática, etcétera. Al menos empecemos con la Biblia. Y a veces no tanto para dar razones o contraargumentos contra aquellos que atacan nuestra fe, sino también para nosotros, ¿no? Crecer en la fe. Miren cómo que San Pedro nos exhorta a que debemos dar razones de nuestra fe, lo que se llama también la apologética. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quienes les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y diferencia y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estar dispuestos. O sea, eso requiere también tener una preparación. Si ya pues nuestras catequesis han sido sencillas, a los laicos pues tampoco los podemos acusar de nada. Hay incluso escasez de laicos para dar catequesis y los pocos pues tienen que dedicar tiempo extra para prepararse, a veces de sus trabajos cansados, agotados, extenuados, pero sin embargo se dan un tiempito para estudiar algo, para asistir a las reuniones con sus líderes y transmitir este poco conocimiento que tienen hacia los catecúmenos. Hay que aplaudir a los laicos, aquellos pocos laicos que se comprometen dentro de la iglesia,
Y ahí hay pues necesidad de muchos laicos. Ahora son pocos los sacerdotes, pero los sacerdotes pues también tienen que abrirse, tienen que compartir su conocimiento. Los laicos no se pueden quedar con una fe infantil y no se puede transmitir tampoco cosas mínimas, sencillas, ¿no? Los niños, los jóvenes, ahora están adquiriendo más conocimiento, tanta tecnología que ha entrado, el manejo de los celulares. Por ejemplo, a los adultos se les hace difícil, mientras que los niños desde tempranas edades que ya los empiezan a coger, se les hace muy sencillo entrar en este nuevo lenguaje de la tecnología, pero nosotros como católicos seguimos estancados en una fe infantil. Eso es algo que debemos nosotros reconocer, aceptar y enmendar. Bien, crecer en la fe, conocer nuestra fe, sí es necesario, porque hay que tener carácter y firmeza contra el error y la falsedad, pero eso solamente podemos confrontarlo cuando nosotros conocemos nuestras doctrinas, ¿no? Ahora, pues, dentro del cristianismo han surgido variedad de congregaciones cristianas no católicas y cada una pues viene con sus propias doctrinas. Desde que apareció el protestantismo, Lutero vio en vida que lo que estaba innovando se rompía como un rompecabezas y cada quien venía con su propia doctrina. En Salieron con esta innovación de que solo lo que la Biblia dice es la última palabra, ¿no? Es lo que prevalece para el cristiano, la única regla de fe. Sin embargo, siendo esta aparente idea como verdadera, que la Biblia es la única fuente de doctrina, miren cómo es que se deshace el protestantismo y empiezan a surgir una secta, otra secta, hasta miles de sectas. Entonces tenemos que tener, sí, carácter y firmeza contra aquello que conduce al error y la falsedad, incluso dentro de la misma iglesia. Hay que vivir según la verdad. Por ejemplo, la convivencia sexual, ¿no? Es en el matrimonio y no fuera de él. O sea, no es que se pueda estar enseñando que está bien que entre novios, enamorados, puedan haber relaciones sexuales. Dios ha querido que la sexualidad sea ordenada, sea recta, en un compromiso que sea para toda la vida, o sea, el matrimonio. Y también hay que hacer notar que no más existe una sola manera de matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. Hay que tener carácter, hay que tener firmeza contra estas nuevas ideologías que atentan contra el matrimonio, contra la familia, y hay que señalar la falsedad. Y hay que proteger al hombre, ¿no? La creación. Solamente, pues, la vida surge en el momento en que se une un espermatozoide con un óvulo y, y ahí empieza la vida. Y la vida se va gestando 9 meses. No es que hay vida después del nacimiento y antes del nacimiento. Eso no es vida. Ahí no hay un ser humano, como algunos han venido introduciendo y hay quienes pues han acogido esta falsedad, ¿no? Bien, entonces sí, hay que enseñar todo esto, todas estas falsedades, todas estas falsas doctrinas, estos vientos de doctrinas falsas, ¿no? Que muchos quieren escuchar, ¿no? Para vivir según sus pasiones. Lamentablemente, esto está conllevando a muchas crisis en la vida de las personas, porque quien, por ejemplo, aborta a su hijo, hombre, ya sea el hombre o sea la mujer, después vienen las consecuencias psicológicas de las cuales no se habla, no se dice. Igual la convivencia entre personas del mismo sexo también conlleva frustraciones, dolores. Entre ellos, por ejemplo, no poder
hacer una familia, no poder procrear. Eso no se dice. Las enfermedades tampoco se dicen. Las enfermedades, pues, que surgen en estas relaciones de tipo, pues, de un hombre con otro hombre o de una mujer contra otra, con otra mujer. Pero sobre todo, ¿no? Nosotros queremos conocer nuestro evangelio, la voluntad de Dios, la revelación divina, ¿no? Para vivir felices. Y esta felicidad se alcanza por esta puerta estrecha, este camino angosto, que es la santidad, ¿no? Qué hermosa la santidad, que no es otra cosa que vivir íntegramente, tener un dominio de uno mismo, amar al prójimo, respetar los bienes del prójimo, actuar con entereza, decir la verdad de las cosas, no tampoco de manera hiriente, no, no, hay que saber decir las cosas a nuestros interlocutores, ¿no? A las demás personas sin herir ni rebajarlas. Y de esta manera, pues, alcanzar la salvación. Bien, es voluntad de Dios que tengamos conocimiento pleno de las verdades de fe. Eso es lo que nos dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que a la letra dice, pues Él, Dios, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cierto? Entonces estamos en un camino, estamos progresando. Cristo ha dejado a su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, columna y plasmado en las Sagradas Escrituras y ha quedado esta, esta verdad, ha quedado viva también en el corazón de la iglesia, en el depósito de la fe, que la iglesia, con el auxilio del Espíritu Santo, ha venido custodiando por más de 2000 años. Precioso, precioso. Bien, entonces tenemos también que ayudar pues a nuestros hermanos que se han quedado en esta fe infantil, o nosotros también tenemos que avanzar en el estudio, al menos leernos una vez en la vida la Biblia, conocer algo del catecismo y, ¿por qué no? Ir a los primeros siglos del cristianismo, conocer a los sucesores inmediatos de los apóstoles, o sea, los padres apostólicos, y después estos grandes obispos llamados padres de la iglesia, que fueron dándole forma a la doctrina, que la fueron explicando filosóficamente. Qué bonito, ¿no? Qué precioso. Ayudemos pues a los más débiles en la fe y ayudemos a salvarlos. Miren cómo es que nuevamente Pablo, pero ya en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, dice, te ruego, miren cómo dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, o sea, refutando, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, pues cuando la fe se queda así, infantil, reducida, ¿no? Entonces, algo que no despierte el interés en seguir conociendo, seguir buscando, pues vendrán otros maestros, falsos maestros, que predicarán cosas con apariencia de verdad, que te da la libertad, que todo es relativo, que cada uno es dueño de su verdad. Entonces, como no tenemos una sólida fe o al menos una fe básica, una doctrina básica, pues rápido caeremos en estas doctrinas. Por eso es que él va a decir, predica a tiempo y a destiempo, incluso rebate.
O sea, refuta a todos aquellos que pues contradigan la doctrina. Hermanitos, tenemos mucho por aprender. En YouTube han surgido muchos laicos y también por ahí sacerdotes que poco a poco nos están enseñando. Animemos a otros a crecer en la fe. Estamos contra las cuerdas, así como Mohamed Ali, y hagamos pues contraataque de una manera positiva, de una manera sana, no sin herir ni rebajar pues a la otra parte. Que Dios los bendiga, será hasta otra oportunidad.